Bienvenidos a Misterios Históricos del Mundo. Prepárate para sumergirte en un enigma que ha fascinado a la gente durante siglos. La desaparición de la colonia de Roanoke. La llamada colonia perdida. Exacto, la llamada colonia perdida. Imagínate un asentamiento entero en la isla de Roanoke. En lo que hoy es la costa este de Estados Unidos. En lo que hoy es la costa este de Estados Unidos simplemente desaparece a finales del siglo XVI. Tenemos tus fuentes aquí listas para desentrañar este misterio contigo. ¿Estás listo para esta deep dive? Claro que sí. Es uno de esos casos que te atrapa desde el principio. ¿Verdad? Tenemos registros de la expedición, las interacciones con los nativos, incluso del nacimiento del primer bebé inglés en suelo americano. Y de repente nada se esfuman. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Y es que este misterio no ocurre en el vacío. Ajá. Para entenderlo mejor tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Ok. Estamos hablando del reinado de Isabel Equite de Inglaterra, una época marcada por una intensa rivalidad con España. Totalmente, Isabel Allende tenía grandes ambiciones coloniales. Quería establecer una presencia fuerte en América del Norte, Claro. no solo por las riquezas que prometía el Nuevo Mundo, sino también como una base estratégica para desafiar el poderío naval español. Ajá, una lucha por el poder en un nuevo escenario. Y en medio de todo esto aparece Sir Walter Raleigh, quien recibe la autorización de la reina para colonizar la zona. Exacto. Me imagino la emoción de la época, las expediciones, el contacto con lo desconocido. Y no te olvides de las tribus nativas que ya habitaban la región. Raleigh envió exploradores que establecieron contacto con los Secotán y los Croatoan, Wow. dos grupos que jugarían un papel crucial para bien o para mal en la historia de la colonia. Estos primeros contactos nos dan una idea de las complejas relaciones que se estaban gestando entre los colonos y los nativos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y compartir el podcast con tus amigos. Dale. Ayúdanos a difundir el amor por la historia. Volviendo a Roanoke, en 1585 se establece el primer asentamiento en la isla liderado por Ralph Lane. Incluso construyeron un fuerte, similar al que habían erigido en la bahía de Guayanilla en Puerto Rico durante una expedición anterior. Espera, un fuerte en Puerto Rico, eso ya es otra historia. Pero dime, ¿qué pasó con este primer intento de colonización? ¿Por qué se abandonó Roanoke? Bueno, la vida en el nuevo asentamiento no fue fácil. Imagina los desafíos, escasez de provisiones, un entorno desconocido y la constante tensión con las tribus nativas. Además, la llegada inesperada de Sir Francis Drake de regreso de una exitosa incursión por el Caribe Oh, wow. les ofreció a los colonos la oportunidad de volver a Inglaterra. Ante la precariedad de la situación, la mayoría aceptó. Es como si el destino les hubiera dado una segunda oportunidad. Pero como sabemos, la historia no termina ahí. Raleigh no se rinde y decide enviar un segundo grupo a Roanoke. Aquí es donde la trama se complica, ¿no? Exacto. En 1587, un nuevo grupo de colonos, esta vez liderados por John White, llega a Roanoke. Su objetivo era establecerse en la bahía de Chesapeake, una ubicación que prometía mejores condiciones que la isla. Sin embargo, al llegar se encuentran con un misterio. No hay rastro de la guarnición que Grenville había dejado en el viaje anterior. Desaparecidos. ¿Qué habrá pasado con esos hombres? Espero otro misterio dentro del misterio principal. La historia se pone cada vez más interesante. Para colmo, el comandante de la flota que transportó a los colonos se niega a llevarlos a la bahía de Chesapeake, obligándolos a permanecer en Roanoke. John White, recién nombrado gobernador de la colonia, toma una decisión difícil. Regresa a Inglaterra en busca de ayuda, dejando atrás a su familia, incluyendo a su nieta recién nacida Virginia Dare y el primer bebé inglés nacido en América. ¡Qué dilema! Dejar a tu familia en un asentamiento vulnerable con la esperanza de volver pronto con refuerzos. Siento que aquí es donde la historia da un giro drástico. Y no te equivocas. La guerra entre Inglaterra y España retrasa el regreso de White por 3 largos años. Cuando finalmente logra volver a Roanoke en 1590, se encuentra con una escena desoladora. La colonia está completamente abandonada. Ni rastro de su familia ni de ningún colono. ¡Qué angustia! Imagino la desesperación de White al no encontrar a su familia y qué pistas había. Algo que pudiera indicar qué les había sucedido. La única pista que encuentran es la palabra Croatoan, tallada en un poste de la valla que rodeaba el asentamiento. Las casas y fortificaciones estaban desmanteladas, lo que sugiere una partida organizada, no un ataque o una huida desesperada. Croatoana. Esa palabra se convierte en el centro de este enigma. Sabemos que los Croatoan eran una tribu nativa con la que los colonos habían tenido contacto. Es posible que se hayan unido a ellos. Esa es una de las teorías más intrigantes, ¿no? La integración con los nativos, Sí, especialmente con la tribu Croatoan, que da nombre a esa enigmática pista. exacto. La palabra Croatoan entallada en el poste es como una flecha que apunta hacia una posibilidad. Pero ¿qué tan sólida es esta teoría? ¿Qué evidencia la respalda?
Bueno, hay varios indicios que nos llevan en esa dirección. Por ejemplo, uno de tus sources menciona el testimonio de John Lawson, un explorador inglés que visitó la zona a principios del siglo XVIII. Lawson describe a los Croatoan de la isla de Hatteras y señala que algunos tenían ojos grises y afirmaban tener ancestros blancos. Fascinante. Imagina la mezcla de culturas, la posibilidad de que los colonos hayan encontrado un nuevo hogar entre los nativos. ¿Hay alguna otra evidencia que apoye esta teoría? Sí, algunos mapas y relatos de la época también nos dan pistas interesantes. El mapa de Zúñiga, elaborado alrededor de 1607, ubica a 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke, en un poblado iroqués. Y William Strachey, secretario de la colonia de Jamestown, menciona casas construidas al estilo inglés en poblados nativos, lo que sugiere una posible influencia de los colonos de Roanoke. Es como si pequeños fragmentos de un rompecabezas se fueran uniendo. Pero también mencionaste que hay otras teorías. Si la integración con los nativos es una posibilidad, ¿cuáles son las alternativas? Una teoría menos probable, pero aún intrigante, es que los colonos intentaron regresar a Inglaterra por su cuenta. Recuerda que White les había dejado una pinaza y algunas embarcaciones pequeñas. Es posible que, desesperados por la falta de ayuda, se hayan lanzado al mar en un intento por volver a casa. Un viaje arriesgado en aguas desconocidas con recursos limitados. No me quiero imaginar lo difícil que habría sido. Hay otras hipótesis que se han planteado. Algunos historiadores han considerado la posibilidad de un ataque español. Sabemos que España e Inglaterra eran rivales en esa época y los españoles habían atacado otros asentamientos ingleses en América del Norte. Sin embargo, esta teoría es menos probable ya que no hay registros españoles que documenten un ataque a Roanoke. Parece que la falta de evidencia concreta abre espacio para la especulación. ¿Alguna otra teoría que valga la pena mencionar? Claro que sí. Una teoría más reciente basada en un descubrimiento en el mapa original de John White sugiere que los colonos se reubicaron en otro lugar. El mapa de White contiene un símbolo que podría indicar la ubicación de un fuerte posiblemente en un lugar llamado Salmon Creek. Un nuevo giro en la historia. Cada detalle, por pequeño que sea, arroja una nueva luz sobre este misterio. Y hablando de detalles, hablemos de las investigaciones que se han realizado a lo largo de los siglos. ¿Qué tipo de evidencia arqueológica se ha encontrado? En 1998, un equipo de arqueólogos inició el proyecto Croatoan, una investigación exhaustiva en la isla de Hatteras. Encontraron un anillo con sello inglés del siglo XVI, armas de chispa y monedas de la época en el sitio de la antigua capital Croatoan. Un tesoro de artefactos. ¿Se ha podido establecer alguna conexión entre estos objetos y los colonos de Roanoke? El sello del anillo se ha relacionado con el escudo de armas de la familia Kendall y se sabe que un tal Master Kendall fue parte de la colonia de Ralph Flynn en Roanoke entre 1585 y 1586. Si se confirma esta conexión, sería la primera evidencia material que vincula a los colonos con los nativos de la isla de Hatteras. Es una pieza clave de rompecabezas. ¿Qué otros esfuerzos se han realizado para desentrañar este misterio? En los últimos años se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de investigación genética, el Lost Colony DNA Project. El objetivo es analizar el ADN de descendientes potenciales de los colonos y compararlo con el ADN de restos orgánicos encontrados en Roanoke y sus alrededores. La ciencia al rescate. Se han obtenido resultados concluyentes de este proyecto. La investigación genética es un proceso lento y complejo, pero ha generado algunas pistas interesantes. Se han identificado algunos marcadores genéticos que sugieren una posible mezcla entre europeos y nativos americanos en la zona, pero aún no se ha establecido una conexión definitiva con los colonos de Roanoke. Aún es increíble cómo la ciencia nos ofrece nuevas posibilidades para reconstruir el pasado. Además de la arqueología y la genética, hay otros factores que se hayan tenido en cuenta al investigar la desaparición de Roanoke. Sí, los estudios climáticos han revelado un dato crucial. Al parecer, la colonia llegó a Roanoke durante una de las peores sequías en 800 años. Esta sequía prolongada habría debilitado la colonia, aumentando la competencia por recursos con los nativos y creando un clima de tensión e inestabilidad. Un factor que no podemos ignorar. La naturaleza puede ser tan implacable como los conflictos humanos. Entonces tenemos un panorama complejo. Una colonia vulnerable, tensiones con los nativos, la amenaza de los españoles, un viaje de regreso incierto y una sequía devastadora. ¿Cómo podemos sintetizar toda esa información? El misterio de la colonia perdida de Roanoke nos enfrenta a la fragilidad de la historia y la persistencia de lo desconocido. A pesar de las numerosas investigaciones, no hay una respuesta definitiva. Las pistas nos conducen por diferentes caminos a veces contradictorios, pero cada hallazgo, cada teoría, cada análisis nos acerca un poco más a la comprensión de este enigma. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas con piezas que no encajan del todo, pero que nos permiten vislumbrar una imagen fascinante. La colonia perdida nos recuerda que la historia no siempre ofrece respuestas claras, pero nos invita a seguir buscando, a explorar, a cuestionar, a imaginar. Exactamente. La historia es un proceso continuo de descubrimiento y reinterpretación.
Y en el caso de Roanoke, la búsqueda de la verdad continúa. ¿Qué sucedió realmente con los colonos? Se integraron con los nativos, intentaron regresar a Inglaterra, fueron víctimas de un ataque. Las preguntas siguen abiertas, invitándonos a seguir explorando los misterios del pasado. Así es. Aunque nunca lleguemos a saber con certeza qué sucedió con los colonos de Roanoke, el proceso de búsqueda e investigación de debate es en sí mismo un viaje enriquecedor. Nos conecta con el pasado, nos desafía a pensar críticamente y nos recuerda que la historia es un proceso continuo de descubrimiento. Exacto. Y en este caso en particular, esa búsqueda nos ha llevado a través de mapas, antiguos relatos de exploradores, excavaciones arqueológicas, análisis de ADN y estudios climáticos. Hemos explorado diversas teorías desde la integración con los nativos hasta la posibilidad de un viaje de regreso a Inglaterra, un ataque español o una reubicación a un lugar desconocido. Y a lo largo de este recorrido hemos aprendido no solo sobre la historia de la colonia perdida, sino también sobre la naturaleza misma de la historia, su complejidad, su fragilidad y su capacidad para cautivarnos con sus misterios. El caso de Roanoke nos recuerda que la historia no es una narrativa lineal y simple, sino un tapiz tejido con hilos de evidencia, interpretación y especulación. Y a veces los hilos sueltos, las preguntas sin respuesta, son las que hacen que la historia sea aún más fascinante. En última instancia, la búsqueda de respuestas sobre la colonia perdida de Roanoke nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra propia relación con el pasado. ¿Cómo reconstruimos la historia a partir de fragmentos dispersos? ¿Cómo interpretamos las evidencias? ¿Qué papel juega la imaginación en la construcción del conocimiento histórico? Preguntas que resuenan con fuerza en este caso y que nos invitan a seguir explorando los misterios del pasado con una mente abierta dispuesta a cuestionar e investigar y maravillarnos con las historias que la historia nos cuenta. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre la colonia perdida de Roanoke. Esperamos que este recorrido haya sido tan fascinante para ti como lo ha sido para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica. Te invitamos a seguir explorando los misterios del pasado, a seguir tu propia curiosidad y a formular tus propias teorías sobre la desaparición de la colonia de Roanoke. ¿Te imaginas encontrando la pieza clave que revele la verdad? ¿Quién sabe, tal vez algún día? Hasta la próxima.